Olá, bem-vindo a la semana 4 de Bases Bíblicas y Wesleyanas de la Adoración. En esta semana vamos a empezar hablando de los principios de la adoración en el Nuevo Testamento. Y tenemos que empezar por la persona más importante de la Biblia, que es Jesús. Y vamos a hablar de Jesús y la adoración. Hay una charla que es muy impresionante que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y explica a esa mujer lo que es la verdadera adoración. Usted puede leer eso en el capítulo 4, del verso 19 hasta 24. El lugar donde se debe adorar no es importante. La adoración verdadera es con el conocimiento. Jesús dice a ella, ustedes saben a quién adorar, pero no lo conocen. Jesús también enseña a la mujer samaritana cómo adoran los adoradores verdaderos. Adoran a Dios en espíritu y en verdad. Eso significa abrirse a Él con toda honestidad, sin guardar nada, sin alguna especie de engaño, autoengaño y sin simulación. Es venir ante Él dispuesto a ser completamente genuino y sincero. Jesús enseñó que Dios mismo era quien buscaba ese tipo de adoradores. Dios busca gente que le adore genuinamente. Y hay varios textos ahí que usted puede leer en el texto de la semana para ver en el Nuevo Testamento ejemplos de adoración. Pero ese de Juan es uno que quiero resaltar. Y otro está en Mateo 26:30. Dice así, y habiendo cantado un himno, salieron al monte de las olivas. Qué lindo ver cómo ellos cantaban himnos de adoración a Dios. Y pensando en adoración, también podemos ir al libro de los Hechos. En Hechos hay mucha evidencia de que la iglesia primitiva también adoraba al Señor en reuniones caseras, especialmente en los tiempos de persecución. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban en una casa. Hechos 2, 1 y 2 dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué hermoso. Y Hechos 16:25 dice, mas a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Qué hermoso ver ahí otra demostración de adoración. También tenemos adoración en las cartas paulinas. El apóstol Pablo pronunció algunos preceptos de la adoración en varias de sus cartas a las congregaciones y en sus cartas pastorales. Y vamos a leer ahora dos ejemplos de estas adoraciones. Uno está en Efesios capítulo 5, 19-20, que dice así: Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro texto está en Colosenses 3:16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Qué significa la frase salmos, himnos y canciones espirituales? Bueno, la palabra salmo viene de la palabra griega psalmos. Un salmo es un poema espiritual con acompañamiento de voces, arpa u otros instrumentos. La palabra himno viene de la palabra griega hymnos, que equivale a una canción de celebración.
y existen ejemplos de himnos seculares celebrando victorias militares o festivales nacionales o solemnidades religiosas a los dioses paganos. Y las palabras canción espiritual, ode pneumáticos en el griego, significan literalmente canciones del aliento de Dios. Significa que son inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, que eran canciones compuestas de manera espontánea, quizás cantadas solo en una ocasión especial de inspiración divina. En las iglesias modernas hay himnos, canciones y coros, pero no se puede hacer una conexión directa entre las tres categorías de música sagrada del siglo I y las de ahora. Hay algunos ejemplos de himnos en el Nuevo Testamento. En la lectura de la semana usted puede encontrar a varios, pero vamos a leer ahora dos de ejemplo para apreciar estos textos que son bellísimos. El primero está en 1 Timoteo 6, 15 y 16. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Y el otro está en 2 Timoteo 2, 11 hasta 13. Si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y después usted puede seguir leyendo Filipenses, Apocalipsis y otros textos que hay en su lectura. Quizá la característica más importante de estos himnos bíblicos es su doctrina muy ortodoxa y fiel a las escrituras veterotestamentarias. Y podemos terminar, antes de hablar de Apocalipsis, hablando el consejo de Santiago, que está en capítulo 5, 13 y 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. La palabra alabanza aquí viene de la misma raíz de salmos. O sea, tenemos que cantar salmos al Señor. Tenemos que adorarlo con nuestra voz. Y para terminar ese tema, vamos a hablar de la adoración en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que está lleno de situaciones de adoración. Y usted puede leerlo con esos ojos y va a se dar cuenta de eso. En ese libro hay muchas situaciones y ejemplos de adoración sumamente notables, pues son ejemplos de adoración celestial. La palabra griega proskineo se encuentra 48 veces en el Nuevo Testamento. Y de estas 48 veces, 23 están en Apocalipsis. Podríamos decir sin sombra de dudas que Apocalipsis es el libro donde más aparece la palabra proskineo. Hay coros de millones de personas cantando en adoración. Y vamos a leer un texto que se encuentra en el capítulo 5, del 11 hasta 14. Y ahí ponga atención porque hay un cuadro detallado de la adoración de Dios alrededor de su trono. Y dice así: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza.
y oí a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron, Amén. Y los 24 ancianos se prostraron y adoraron. Qué hermoso cuadro de alabanza tenemos aquí en Apocalipsis. Que Dios te bendiga y seguimos con un otro video que usted puede estudiar.